Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Soy Pablo Maza y en este caso quiero que hablemos de las ocasiones o los momentos en los cuales podemos utilizar una patente, es decir, un invento registrado, protegido, una patente, sin necesidad de la autorización o el permiso del titular de la patente. Ahora más de uno le ha reventado el cerebro, oye, ¿cómo puedo utilizar algo sin licencia, sin tener que pagar, sin pedir permiso o autorización? Hay limitaciones, hay excepciones y eso es lo que ahora vamos a comentar. Bueno, primero de todo, si no te has suscrito todavía al canal y estás viendo varios vídeos, la verdad es que devolver algo de interés y de cariño en el canal no estaría de más. Por cierto, dale like a los vídeos para saber que te ha servido, que te ha resultado útil y que el algoritmo de YouTube, eso que también he comentado en vídeo, ayude a que pueda aparecer este vídeo u otros a gente que tiene los mismos intereses que tú. Es decir, hay gente como tú que tiene inventos o que los está protegiendo y querría saber también cómo hacerlo de forma más clara o resumida. Así que nada, vamos a ver cuáles son los momentos, las situaciones, las limitaciones que pueden llevarnos a poder utilizar una patente sin necesitar pagar o pedir permiso en una licencia. Es decir, primero vamos a revisar cuándo es necesaria la licencia, y es que si tú eres el titular de una patente, si tú tienes un invento registrado protegido, ya sabes que el titular de una patente tiene varios derechos y entre ellos los principales son los derechos de exclusividad, el poder decidir quién, cómo y cuándo explota su invento en un territorio en concreto. Si lo tiene en más de un país, es decir, en más de un territorio, pues podrá decidir qué sucede en todos esos territorios en los cuales tiene la titularidad de la patente. Entonces, imagínate, si yo soy titular de una patente, puedo permitir o prohibir quién puede vender, fabricar, comercializar, ofrecer para la venta o incluso realizar cualquier acción como pueda ser exportar o importar productos que están patentados y que yo soy el titular, ¿vale? Entonces, si yo o el titular de una patente, si tienes una patente y eres el único titular, el único que tiene la exclusividad, este monopolio a utilizarlo, entonces los demás, si quieren fabricar, imagínate que quiero fabricar un teléfono y para ese teléfono quiero utilizar la pantalla o quiero utilizar un invento que tú tienes patentado. Entonces tendré que hablar contigo y decirte, oye, yo voy a patentar un móvil, pero esta patente necesita la tuya. Entonces necesito que colaboremos o que me digas cuánto cuesta tener tu patente en mi producto, ¿vale? O por ejemplo, quiero ofrecer una solución a un nicho de mercado, a ciertos clientes, y para eso creo que me vendría muy bien tu patente. Entonces, fíjate, obligamos a la gente o la gente tiene la obligación de solicitarnos una licencia, una colaboración o la cesión de derechos. Entonces, quiere decir que como titular tienes la posibilidad de vender tu patente, es decir, como titular o inventor, venderla, cederla o licenciarla, ¿vale? Incluso si tienes deudas, alguien podría pedir que te la embarguen, así que cuidado porque la propiedad intelectual tiene mucho valor y si no pagas tus deudas todavía te van a poder embargar los activos de propiedad intelectual. Recuerda, ser titular de una patente no necesariamente implica que tengas que ser la misma persona que explota la patente, es decir, hay muchos inventores que se dedican a crear para luego vender o ceder. Esta es una manera, como siempre hemos dicho, de generar ingresos pasivos o activos, es decir, si yo me dedico a comercializar, a fabricar y a vender el invento, porque lo he fabricado yo, lo he inventado yo, entonces tendré ingresos activos, es decir, de forma directa estoy explotando. Pero hay gente, igual que en el sector del arte, de los artistas, de los dibujantes, etcétera, que se dedica a crear, a inventar para que luego otros exploten. Por ejemplo, un fabricante que te pide la licencia o que te compra la patente para explotarlo ellos. Entonces, tienes que tener en cuenta que la importancia de las patentes sirve para todo este gran valor para generar ingresos pasivos o activos, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuándo nos saltaremos estos ingresos del titular y tendremos esa oportunidad de utilizar una patente sin licencia. El primero de los casos va a ser cuando utilizamos una patente con fines privados. Imagínate que te gusta mucho una bicicleta, el sistema de frenado de una nueva bicicleta para la montaña, etcétera, pero no quieres comprarlo porque tienes los conocimientos suficientes o puedes llegar a tenerlos para fabricarte para ti mismo, para tu uso personal y privado, ese invento. Entonces, imagínate, hemos visto un sistema de frenado, podemos conseguir la información de forma lícita
y entonces queremos ejecutarlo. En ese caso no habría que pagar por una licencia. Lógicamente no tienes el producto original, sino que te has creado tú uno. Entonces esto sería una limitación, lo que es lo personal. Es lo que en el mundo del arte, del copyright, muchas veces se ha llamado la copia privada, ¿vale? Estamos haciendo una invención, estamos utilizando una invención que tiene derechos de propiedad intelectual, pero para uso personal, ¿vale? No me sirve, ni hace falta que lo preguntemos, si, oye, yo me creo para mí este producto, pero luego lo quiero vender de segunda mano. Si se detecta esta finalidad, este ánimo de lucro, cuidado, porque estaremos hablando de una infracción de patente al no tener el consentimiento ni la autorización del titular. Por otro lado, para fines de experimentación o de investigación, hay muchos ejemplos, sobre todo en el sector farmacéutico de la medicina, en los cuales sería imposible estar pagando o solicitando permiso, autorización, a todos los titulares de otros medicamentos. Oye, te pongo un caso, ¿vale? Porque ahora hay alguien que pensará, no, es que si yo soy el titular de una patente, ¿por qué no me van a pedir permiso? Imagínate, vamos a ponernos en el caso de que hay una empresa que está investigando para la cura del cáncer, ¿vale? Y en todos esos análisis, en todas esas experimentación, en todas esas pruebas que se hacen, análisis, ensayos, etcétera, quieren probar un medicamento, ¿vale? Porque a lo mejor pues la información de ese medicamento permite o podemos creer que puede facilitar el tratamiento o puede facilitar que nosotros lleguemos a conseguir otra patente, ¿vale? Entonces, si estamos probando en una investigación, fíjate, no lo estamos utilizando con fines comerciales directamente, sino que simplemente queremos probar si este medicamento nos sirve para nosotros conseguir luego otra composición, ¿vale? En ese caso no necesitamos pedir autorización, más que nada porque en el sector de las farmacéuticas, de la investigación médica, hay una parte muy importante que es la confidencialidad, el secreto de lo que se está investigando. No podemos estar pidiendo permiso a la gente, a los titulares y encima decirles el motivo por el que necesitamos eso, porque entonces, si te fijas, sería como contraproducente. Entonces, en estos casos, en los de la experimentación y la investigación, como no va a salir directamente al mercado, sino que se está probando, pues se podría utilizar una patente sin solicitar la licencia. Imagínate, es que sería muy engorroso, sería una locura tener que pasar todos los trámites para tener una licencia y que luego hacemos la prueba y resulta que los resultados que nos dan no son los esperables. Entonces hemos retrasado muchísimo la investigación por tener que solicitar una licencia que realmente luego no vamos ni a utilizar ni a explotar. De hecho, al titular le interesaría que tú puedas utilizar esas patentes y que luego el día de mañana, si resulta que son una patente necesaria para otra patente, pues que así, cuando tú ya tengas la certeza de que la necesitas, que vayas y negocies con él. Me explico. Entonces, para las actividades de investigación e investigación no será necesario solicitar la licencia para el uso de esa patente. Por otra parte, los vehículos que muchas veces tienen patentes que a lo mejor no son compatibles con otras patentes en un territorio, no tendrán que solicitar o no tienen que solicitar permiso o licencia para entrar en un territorio donde esa patente está protegida. Te pongo un ejemplo. Imagínate que los Estados Unidos tienen un avión, ¿vale? Tienen una aeronave que tiene unas patentes que justamente esas patentes son contrarias al derecho de patente que tiene un titular en España. Entonces, no tendría mucho sentido que para que pasen por encima del territorio español para ir a su siguiente destino tuvieran que solicitar permiso al titular de las patentes. Tendrán que solicitar permiso al titular al gobierno de, oye, vamos a utilizar vuestro espacio aéreo, pero no en cuanto a la parte legal de la propiedad intelectual. Lo mismo en los vehículos terrestres, es decir, la limitación o en la exención de tener que solicitar el permiso está para los vehículos terrestres, marinos y aeronaves, ¿vale? Tiene lógica. Si tú tienes un coche que justamente tiene una patente o tiene un invento que está patentado en Francia o otro país y te quieres ir de viaje con tu vehículo, es lógico que no tengas que solicitar permiso para ir temporalmente a ese territorio. Estás de vacaciones, estás de visita, etc. Luego, hay otras situaciones, otros casos en los cuales un tribunal, es decir, un juzgado, un juez, puede decidir autorizar que se haga uso de una patente, es decir, de una invención protegida sin necesitar una licencia, ¿vale? Esto puede suceder en casos de necesidad pública. Por ejemplo, que ahora por motivo de una pandemia, la empresa que tiene una única vacuna, que es la única que puede dar solución, proteger o salvar vidas, en ese caso, si el titular se negara a que se explotara la patente, un tribunal
llevado las circunstancias y teniendo en cuenta todo lo demás, puede llegar a limitar el derecho del titular y decir, ok, tienes que conceder licencias obligatorias, ¿vale? La licencia obligatoria es ese tipo de licencia en el cual se te dice, oye, estás obligado a ceder la patente, se te va a recompensar económicamente, incluso muchas veces cuando no se ponen de acuerdo las dos partes, el que tiene la patente y el que solicita la licencia obligatoria, puede ser que vayan al juzgado y sea un juez quien decida el precio de esa licencia, ¿vale? También puede suceder que haya oficinas o registros de propiedad intelectual industrial que, conforme a las leyes de cada país, tengan la potestad de autorizar unas licencias obligatorias, ¿vale? Es importante por eso que revises, porque muchas veces si quieres utilizar una patente, puede ser que se cumplan los requisitos para solicitar una licencia obligatoria. O también puede suceder que en algún caso te estén obligando a que des una licencia obligatoria y realmente no sea tan necesario o la otra parte lo que está haciendo es un abuso de derecho. O sea, hay que entender lo que se llama el concepto de abuso de derecho porque, como te he explicado con el tema de las vacunas, ahora todos estamos muy concienciados y entendemos cuál podría ser la verdadera necesidad de tener que dar una autorización o una licencia obligatoria. De hecho, esto está sucediendo, al menos en la Unión Europea, cuando hay gobiernos o hay parte de la población que está presionando para que los gobiernos obliguen a que las farmacéuticas, los titulares de las patentes, den licencias obligatorias. ¿Para qué? Para abastecer a mayor parte de la población más rápido y a menor coste de vacunas. Y claro, hay gente que dirá, me parece muy bien, quiero que las farmacéuticas regalen sus patentes, es decir, que solamente haya que pagar por el coste de la medicina, de fabricar la vacuna, pero que no se tenga que pagar el coste de la propiedad intelectual que hay en la vacuna. Es un debate que ha salido muchísimo en prensa, es un debate que está mucho en boca de todo el mundo, pero nos estamos olvidando de uno de los principios de la propiedad intelectual, de la protección de la propiedad intelectual, que es que si no protegemos los derechos de las personas y las empresas que innovan, estas empresas, estas personas, no van a tener ningún incentivo, ningún interés en seguir destinando o seguir invirtiendo todos sus recursos, su tiempo, contratar personal cualificado, porque se sabe que no es cualquiera quien se pone a desarrollar una vacuna, por ejemplo, y destinar todos estos recursos a innovar, a investigar, porque una investigación no necesariamente conlleva una vacuna, conlleva una patente, sino que muchas veces, igual que se dice en el mundo de las startups, que de cada 10 startups, 9 fracasan, entonces, si una persona que investiga sabe cuál es el resultado, los porcentajes de tener éxito, lo que no puede ser es que luego no le protejamos sus derechos. ¿Que tenemos que obligarle de cierta manera a tener una mejor ética, una mejor moral? Sí, a ver, tenemos que intentar negociar y los gobiernos tienen que ser capaces de sentarse a negociar y, oye, igual que uno tiene que ceder, los otros también, ¿vale? Con esto ni me posiciono, ni digo que estoy a favor, ni en contra de una cosa a la otra. Pero he querido dejar esta reflexión porque creo que entra dentro del contexto de lo que estamos hablando. Tienes otros vídeos en este canal donde puedes ver sobre este tema y creo que gracias a esto todos podemos tener un poco más de información para cuando nos bombardea la prensa, nos bombardean con noticias y titulares que a veces son dudosos, podamos tener siempre la cabeza bien formada, amueblada y ver exactamente sobre qué se está hablando y qué tiene que ver la propiedad intelectual en el mundo de la medicina. Como te decía, esto, el hecho de que los países puedan limitar los derechos de un titular o puedan conceder licencias obligatorias, esto está especulado en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, ¿vale? Como ya te digo, son convenios, existen tratados internacionales en los cuales los países ceden para que se les pueda aplicar una normativa que sea igualitaria, más armonizada y así en todos los sitios la propiedad intelectual se pueda regular de la misma manera. Por eso, y a modo de conclusión, como puedes ver, son muy importantes los derechos de un titular de una patente. Es muy importante el valor que tiene la propiedad intelectual para alguien que se dedica a innovar o está registrando sus creaciones. Pero también es importante saber que hay ocasiones o situaciones en las cuales puede haber justificación para que no se respeten esos derechos, para que una autorización judicial o de la administración pueda implicar que esa persona se vea obligada a conceder una licencia obligatoria. A ver, al final lo que intentamos es evitar los abusos de derecho. Yo tengo el derecho a que nadie explote mi patente, pero también tengo derecho a que los demás no sufran. Cuando yo puedo soportar de alguna manera una licencia obligatoria que no vulnera mis derechos, sino que simplemente, pues oye, me obliga a ceder y a cambio de, por supuesto, una recompensa o una compensación económica, yo pueda estar aportando con mi propiedad intelectual a intereses generales o intereses comunes.
También es importante que igual que he hecho la reflexión sobre el sector farmacéutico, entendamos que si no se protegen bien y el tema de las licencias, de los usos sin autorización, sean muy restrictivos, esto parecería que cualquiera puede utilizar las patentes sin pedir permiso, pero es importante el permiso, la autorización, el respeto a los derechos, porque si no, la sociedad no evolucionará tecnológicamente. No habrá personas y empresas que estén decididas a invertir esfuerzos y sus recursos económicos a investigar y por lo tanto, si no sucede eso, la sociedad no habría evolucionado y no estaríamos donde estamos hoy y por supuesto no estaremos donde estaremos el día de mañana, ¿vale? Por eso, la propiedad intelectual es el ADN de la innovación y debemos protegerla y a la vez tenemos que intentar que los que tienen el poder, los que tienen ese conocimiento, quieran o se vean incentivados, se vean recompensados por compartirlo con todos nosotros. Así que nada, esa es la reflexión que te quería hacer y sobre todo, si te encuentras en una situación en la que no hay requisitos para una licencia obligatoria, alguien está utilizando tu patente o tú estás utilizando la patente de alguien sin autorización. Yo lo que siempre recomiendo es que ante los conflictos primero intentemos hacer un requerimiento, es decir, enviemos una carta a esa persona o esa empresa que está utilizando nuestra patente sin nuestra autorización y como mínimo le informemos de la existencia de nuestra patente, ¿vale? Es importante que se requiera, se reclame primero de forma formal, amistosa, extrajudicial y en última instancia, si ya tenemos que ponernos en manos de abogados, si ya tenemos que reclamar serios en los juzgados y demás, pues que nos asesoremos por profesionales. Si tienes curiosidad, si quieres saber sobre un caso de infracción de patentes, te recomiendo que busques en mi canal, en Pablo Maza Abogado, el caso de Thermomix contra Lidl. Ya sabes, aquella movida o ese conflicto que han tenido en España por el caso de las patentes del robot de cocina, que supuestamente Thermomix considera infringidos y que hasta ahora le han dado la razón. Es un caso en el cual he analizado el funcionamiento de la parte legal y sobre todo el proceso en cuanto a una infracción de patente. Y ahí vas a ver cómo son las estrategias cuando dos empresas quieren utilizar la misma patente y sobre todo saben cuál es el valor de esa ventaja competitiva que te da tener una tecnología que no tienen los demás. Así que nada, soy Pablo Maza, espero que hayas aprendido mucho, que hayas disfrutado y sobre todo que me apoyes, que apoyes al canal, que te suscribas, que compartas este vídeo con las personas a las que pueda ayudar o les pueda interesar y que dejes tu comentario, que me dejes tu feedback, que me ayudes a saber si te ha resultado útil, si has podido solucionar algún problema y si no lo has podido solucionar, que me expliques el porqué. Espero que te ayude, espero verte en nuevos vídeos y para cualquier cosa nos vemos en mi página web. Un saludo.